Agua y turismo. Nuevos usos de los recursos hídricos. En 2003 se ha celebrado el Año de las Aguas Dulces Continentales en declaración de la UNESCO. El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Está sometida a la creciente presión que supone el continuo crecimiento de la demanda de agua de buena calidad en cantidades suficientes para todos los usos como la energía, el transporte, la agricultura, pesca, política regional, etc., o nuestro campo de trabajo, el turístico. En los últimos años se han pretendido desarrollar otros espacios con otro tipo de turismo que se ha acomodado al título de interior. Sus principales aspectos son los culturales, naturales, rurales, etc. En definitiva, un turismo alternativo al citado que, aunque no se valora justamente, destaca por una componente de ordenación del territorio y de corrector de desequilibrios entre regiones. Nuevos usos y demandas. Los turísticos. Los usos de las aguas en la península ibérica son numerosos, pero en la actualidad existen una serie de novedades que condicionan en muchas ocasiones los caudales. Las utilizaciones del pasado nos han dejado unas actividades entre las que destacan las aguas para regadío, producción eléctrica y abastecimiento. A principios del siglo XXI, en un mundo urbanizado, las aguas se ven como un elemento de ocio y riqueza natural. Primero, demandas internacionales. Uno de los principales elementos hídricos del futuro será la dotación de caudales. Estos impedirían numerosos usos y limitará planteamientos que en el pasado eran generosos en la utilización masiva del agua de los ríos y embalses. Segundo, caudales ecológicos. En la mayoría de los planes hidrológicos destinan volúmenes de agua para caudal ecológico o niveles mínimos de embalses. Este factor es muy importante porque en los últimos tiempos se ha derrochado mucha agua para limpiar los cauces de flujos contaminados. Se desarrollarán nuevos planteamientos para algunas zonas. Estas serían zonas protegidas de consumo humano, designadas para captación de agua destinada al consumo humano. Zonas protegidas, piscicultura, designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico. Zonas protegidas, zonas sensibles. En lo que a nutrientes respecta, incluidas las zonas declaradas vulnerable y las zonas declaradas sensibles. Zonas protegidas, hábitats o especies, designadas para la protección de hábitats y especies cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante de su protección.
Zonas protegidas. Uso recreativo. Masas de agua con esta finalidad, incluidas las zonas declaradas aguas de baño. Zonas protegidas. El patrimonio histórico-artístico. La presencia en la mayoría de los municipios de restos, monumentos, edificaciones, etc., relacionados con las aguas es importante y muchos son un importante foco de atracción turística. Cruceros fluviales, usos y posibilidades turísticas. Dentro del turismo de interior, existe una demanda importante por desarrollar integralmente los espacios fluviales, en sus diversas variantes como actividades, paisajistas, culturales, etc. Zonas de baños y ocio. Vamos a diferenciarlas por su incidencia general y global en la temática turística: cascadas, gargantas y piscinas naturales. Son algunos de estos lugares que favorece de forma notable la presencia de gran número de visitantes cuando los calores del verano azotan nuestro territorio. Estos espacios de agua son posiblemente el mayor atractivo turístico que tienen las regiones de interior y en los últimos años se han mejorado entornos. Las actividades más recomendables son la vela, el piragüismo, la canoa, el windsurf y el turismo de aventura en general. Actividades turísticas complementarias. Los usos de las aguas de los ríos y embalses abarcan una amplia gama de deportes náuticos, disciplinas que en los últimos años están teniendo un importante crecimiento. Los principales deportes son natación, windsurf, remo, piragüismo, esquí náutico, motonáutica, etc. La pesca. El gran potencial turístico. La pesca deportiva está muy reglamentada. En la actualidad, las competencias las tienen las comunidades autónomas. Las normas se suelen alterar de una temporada a otra. La pesca del salmón, trucha, entre otras, son de los principales atractivos turísticos de los ríos del norte o de montaña. Los balnearios, agua y tradición. Los balnearios son una de las principales modalidades del turismo relacionado con las aguas. Este tipo de turismo ha tenido un auge en los últimos años a nivel nacional. Nos aproximamos a la centena de instalaciones termales o balnearios internacional. La mayoría de las aguas se pueden tomar en bebida, inhalaciones, pulverizaciones, duchas a presión, baños, etc. Y en algunos además se curan con lodos. En algunos lugares estos enclaves favorecen enormemente el turismo del área, potenciando otras actividades auxiliares, artesanía, gastronomía, etc., al ser un turismo estante y no de paso. El agua y el patrimonio natural y cultural. La presencia de monumentos, edificaciones relacionadas con las aguas es notable y muchos de ellos son focos de atracción turístico. A nivel general, el mayor número
de lugares o edificaciones relacionadas con el patrimonio podríamos agruparlos en varios grupos. Buendres. El repertorio es amplio, variado y excepcional. Aquí te presentamos el Alcántara de Cáceres. Acueductos, como el de Segovia. Las presas antiguas, desde las construidas por los romanos hasta las del período moderno. Termas y balnearios. Este tipo de turismo ha tenido un auge en los últimos años a nivel nacional e internacional. Molinos, norias, canales, acequias, etc. Posiblemente sean los restos históricos más abundantes que tenemos en los campos relacionados con las aguas. Abrevaderos, pilares, charcas, etc. La herencia ganadera. Las fuentes y jardines. Son habituales en muchos recorridos urbanos, como en las plazas, salidas de las localidades, lugares paisajísticos, etc. Generalmente son espacios de ocio y esparcimiento. Agua y patrimonio natural. Los espacios naturales. En numerosos lugares las aguas son uno de los principales componentes del paisaje. Desde un punto de vista de la tradición, de las formas de vida, de las manifestaciones festivas, etc. En definitiva, de la vida son más valorados. En determinados espacios se potencian estas formas de vida con museos que pueden estar en molinos, embarcaderos, centrales hidráulicas antiguas, etc. Agua y turismo. En definitiva, una actitud integral ante un fenómeno muy importante que requiere una gestión sostenible y la protección y conservación de los recursos hídricos. El agua y el turismo no son excepción, se debe de tener un planteamiento de durabilidad en el tiempo y evitar los aspectos irreversibles. El turismo sostenible es el sistema que mejor representa lo que en el nuevo mundo avanzado y las políticas de las diferentes administraciones relacionadas con el turismo y las aguas se deben potenciar